Y bueno, para hacer y continuar con el análisis, tengo el gusto de saludar al analista de temas económicos, Pedro Tello Villagrán. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. David, muy buenas tardes, gracias por el favor de la invitación. Oye, Pedro, te buscamos para conocer tu opinión, sobre todo a 6 días de este proceso electoral, el considerado más grande de la historia. Por lo menos 15 gobernaturas están en juego y que al final de cuentas, pues el tema económico también forma parte de la agenda de muchos ciudadanos que lo tienen presente para ir a elegir una opción, una u otra opción. Pero ¿cómo estamos llegando? ¿Cómo se posiciona la economía en este proceso electoral, Pedro? ¿Cómo ves tú este tema? Gabriel, yo diría que la economía mexicana, en el arranque del primer semestre de este 2021, presenta una radiografía marcada por luces y sombras. Desafortunadamente, las sombras que prevalecen todavía sobre el desempeño de la economía de nuestro país son precisamente las que gravitan con mayor peso sobre la economía familiar y la economía de las personas. ¿A qué sombras me refiero? Vamos a ver. La primera y la más importante es la carestía. En la primera mitad del mes de mayo, la inflación acumulada en nuestro país escaló al 5.8%, lo cual está por arriba del techo de la meta objetivo que tiene como compromiso constitucional el Banco de México. Y cuando estamos hablando de inflación que afecta fundamentalmente a las gasolinas, al gas LP, que se consume en 8 de cada 10 hogares mexicanos, y en alimentos tan importantes como la carne de pollo, la carne de res, frutas y legumbres, pues estamos hablando de artículos que son de consumo de primera necesidad y cuyo impacto sobre el poder de compra y la calidad de vida de los hogares es inmediata. La segunda sombra importante que se despliega o que tiene cercada a la economía familiar tiene que ver justamente con los elevados niveles de desempleo y de subempleo que prevalecen en México. Cerramos el primer trimestre de este año con más de 455,000 personas en edad de trabajar, que tras haber realizado esfuerzos para encontrar algún empleo, no lo pudieron hallar, de tal suerte que tenemos en el primer trimestre del 2021 un total de 2.400.000 desempleados. Y existen además 7.300.000 mexicanos que están hoy trabajando, pero están buscando al mismo tiempo una fuente adicional de ingreso, porque lo que obtienen de salario o de sueldo ahí donde ahora están trabajando es insuficiente finalmente para poder tener un ingreso suficiente para atender los requerimientos del hogar. Y a estas dos yo agregaría una tercera que es además muy importante y que tiene que ver con lo que se conoce como la pobreza laboral. En México, al cierre del primer trimestre del año, tenemos 50 millones de personas en edad de trabajar, sean trabajadores por su cuenta, obreros o empleados, no reciben ingresos suficientes para poder cubrir los productos más fundamentales de la propia canasta básica. Estas son, diría yo, las sombras, y las luces, diría yo que son tres fundamentalmente. La primera y la más relevante es que tenemos finanzas gubernamentales sanas, estables, en equilibrio y prácticamente muy bien administradas o perfectamente bien controladas. Segundo, tenemos un tipo de cambio con el dólar que, a pesar de la cercanía de este proceso electoral, no se ha disparado. Tenemos estabilidad en cuanto al precio del dólar. Y tres, las tasas de interés, que suelen ser también un indicador que suele acrecentarse en épocas de incertidumbre, se han mantenido estables en México. Así que luces y sombras en este momento para la economía mexicana, Gabriel. Vaya, interesante. Oye, ¿dónde ponemos dentro de estas, bueno, obviamente previo a las elecciones, así estamos llegando, pero la declaración del presidente sobre todo de ya buscar poner un perfil acorde, afín a la 4T en el Banco de México? Bien hablas de la inflación y sobre todo la tasa de interés. Pensando y yéndonos más allá, quizás al mes de diciembre, cuando vengan los cambios en el Banco de México y que, pues, según lo que entiendo, el presidente quiere poner a alguien afín, ¿sientes que puede haber un cambio, un viraje en la economía, para bien o para mal? A ver, yo creo que es importante distinguir lo siguiente. El presidente de la República va a presentar alguno o algunos candidatos para que los legisladores sean los encargados de elegir a aquel cuyo perfil y experiencia en el manejo de la política monetaria de México o en las cuestiones de política monetaria se ajusta mejor al perfil deseable para convertirse en gobernador del Banco Central.
independientemente de la procedencia o de la afinidad ideológica o técnica de que sea designado para tal propósito, hay que tener siempre en cuenta que hay una ley que establece perfectamente cuáles son las funciones que le competen al gobernador del Banco de México, cuáles son los objetivos que debe cumplir esta institución, y por más que exista cercanía o, diría yo, afinidad ideológica con el presidente de la República, tendrá que sujetarse al cumplimiento de lo que la propia Claro. ley le impone como propósito. Así que yo creo que en materia de la designación del gobernador del Banco de México debemos estar tranquilos porque hay economistas con muy buen perfil, hay una ley que regula las operaciones del Banco de México y tenemos al mismo tiempo una junta de gobierno donde quienes deciden, porque la integran con experiencia y con una gran capacidad, serán los encargados de decidir por consenso o por mayoría las decisiones que tendrán que tomarse en materia de política monetaria. Claro, sobre todo en temas tan fluctuantes como el económico. Oye, regresando a esta semana previa a las elecciones, Pedro, hay regiones del país en donde la recuperación económica siento que va un poco más rápido, más gradual. Obviamente las regiones en donde la actividad turística es la principal, pues ni se diga, son regiones muy golpeadas que pues se les cayó completamente los Producto Interno Bruto estatal. Cancún, Quintana Roo, Baja California Sur, algunos destinos de Guerrero también. En este sentido, el turismo, ¿sientes que pues también, digamos, lo estás viendo ya en una franca recuperación, teniendo en cuenta que, bueno, varios estados, incluyendo Baja California Sur y Guerrero, están en juego las gobernaturas y usualmente cambios de pues estilos, de ideologías, de proyectos, pues también ciertamente tienden a impactar en las políticas económicas? Pedro. Fíjate que es interesante la pregunta por dos razones. Primero, la recuperación de la economía mexicana no se va a presentar de manera homogénea ni en todos los sectores de la economía, ni en todas las empresas del país, ni en todas las entidades federativas. Hoy en día encabeza la recuperación de nuestra actividad económica los sectores que son francamente exportadores. Hablo de la industria automotriz, la industria maquiladora, la industria electrónica, por citar los tres ejemplos más relevantes. Las empresas que son las que están encabezando este esfuerzo son evidentemente aquellas que tienen el principal destino de su ensamble en el mercado estadounidense, y las entidades federativas, que son 7 las que están encabezando fundamentalmente la recuperación, son las entidades federativas que están al norte de nuestro territorio, que tienen una vinculación muy directa con la economía de Estados Unidos. ¿Qué pasa con el turismo? El turismo yo creo que es una de las actividades que han sido desde luego las más golpeadas, lo mismo que la industria del transporte, por señalar, y la industria restaurantera, por supuesto, y les va a tomar más tiempo salir del bache en el que todavía se encuentran. ¿Por qué? Bueno, pues porque no solamente hace falta la normalización de la actividad económica, sino sobre todo el factor del cual depende el turismo, el nacional, que es la recuperación de los niveles de empleo prevalecientes antes de la pandemia, y dos, el fortalecimiento de las economías o de las finanzas familiares y personales, que son finalmente empleo y finanzas los dos factores que determinan el despegue o el incremento del turismo con el corte nacional. Y por cuanto al turismo procedente del extranjero, pero pues México tiene ahí una gran tarea por realizar en materia de promoción, pero también de atracción, lo cual depende, entre otras cosas, diría yo, de la capacidad que mostremos para atender el problema de la inseguridad, que sigue gravitando también pesadamente sobre las decisiones de los países extranjeros. Oye, Pedro, hace un momento hablabas de 3 aspectos o luces que identificabas: el tipo de cambio, que pues se mantiene estable, la tasa de interés controlada, una buena administración. ¿Cuál sería la tercera de las luces que hablas? Finanzas públicas estables y controladas, tasas de interés en niveles bajos y controlados, y tipo de cambio que se ha mantenido estable. Son 3 factores muy importantes porque de ellos depende la estabilidad y el clima para los negocios en una economía emergente como la nuestra, donde las decisiones de inversión pasan inevitablemente por averiguar cuánto me cuesta traer la materia prima, la maquinaria, el equipo que requiero del exterior, cuánto me cuesta adquirir un crédito bancario y cuáles son las condiciones de estabilidad macroeconómica a partir del manejo eficaz de las finanzas públicas por parte del gobierno federal.
Bien, Pedro, pues muchísimas gracias. Y una última pregunta. ¿Sientes que a diferencia de otros temas, por ejemplo, el tema de la salud, el COVID, la inseguridad, en algunos estados muy focalizados, la violencia, el tema económico saldrá a votar también este 6 de junio? Yo creo que van a salir tres temas a votar. Primero, perdón, cuatro temas. Primero, el de la economía nacional, que es el que es inevitable. Segundo, el del avance del programa de vacunación, que también opera como un factor muy relevante en la percepción de los votantes. Tercero, y muy relevante, el tiempo que les ha tomado recuperar su empleo o mejorar la calidad misma de su ingreso. Y cuarto, desde luego, la afinidad ideológica que tengan con algún partido, con algún candidato. Va a ser, sin lugar a dudas, yo creo que un proceso de elección muy interesante. Y yo invitaría a quienes nos están escuchando y viendo en este momento a que lo hagan, salgan a votar, inviten a quienes los rodean a salir a ejercer el voto, porque la democracia se construye así, con participación ciudadana, con compromiso, y yo diría asumiendo finalmente la parte que nos corresponde en lo que a la construcción de una vía democrática para un país como el nuestro se refiere. Es correcto, a salir a votar. Yo también me sumo a ese llamado. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias y buenas tardes a todos.